Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 4 de diciembre, pasadas las 10:30 de la mañana, cuando acabamos de celebrar la Santa Misa, nos disponemos a comenzar un nuevo programa con todos ustedes. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Les habla desde Honduras el Padre Antonio Carpena. No se vayan, que comenzamos enseguida. Bueno, queridos oyentes de Radio María, último mes del año. Qué rápido va el año. Último mes, ya 4 de diciembre, acabamos de comenzar el tiempo del Adviento, primera semana, un tiempo hermoso, un tiempo pues de preparación para celebrar los santos misterios de la Navidad. Qué importante es pues que vivamos este tiempo como se debe, porque a veces se nos olvida, como que vamos ya, incluso antes de celebrar el Adviento, ya vemos las calles iluminadas, los villancicos, los dulces, y como que el tiempo fuera de otra manera, pero gracias a Dios la Iglesia es sabia y nos regala este tiempo para ir poco a poco gestando en nuestro interior a ese niño que ha de venir a cambiarlo todo, ese niño que ha de venir a iluminar lo que hay oscuro. Por eso qué importante es también esa preparación interior de cada uno de nosotros, como María, que fue gestando en su interior al Hijo de Dios, también nosotros con una vida santa, piadosa, interior, pues vayamos pues eliminando de nuestra vida todo aquello que la afea para predisponernos a que toda nuestra vida sea una nueva vida. Eso significa Navidad. Por tanto, primera semana del Adviento, y la Iglesia nos va a regalar durante este Adviento varias figuras claves para meditar. Nos va a regalar la figura de Juan Bautista, nos va a regalar la figura pues de María Santísima, como grandes columnas, como claves para entender este tiempo de espera en el que celebramos pues que Cristo vino hace ya más de 2000 años. También Cristo nos dijo que vendría al final de los tiempos, no sabemos todavía el día ni la hora, pero Cristo está viniendo en el presente, en este Kairos, en este tiempo de gracia en el que estamos a través de los sacramentos, de los sacerdotes, de su gracia derramada tan abundantemente sobre cada uno de nosotros, que abrimos nuestro corazón para que el Señor poco a poco pues lo vaya transformando y empapando en su amor. Por tanto, una invitación, queridos oyentes, a vivir este Adviento no como un Adviento más, sino como nuestro Adviento. No sabemos si va a ser el último. Por tanto, vivámoslo como el único Adviento. Ese niño que viene a nacer, que también nos ayuda a ser humildes, pequeños, a contemplarlo en Belén, en esa cunita, y que también nosotros pues aprendamos de esa manera de sencillez, de pobreza, de abandono, que Él nos enseña a cada uno de nosotros. Pero en este día celebramos un santo que es un padre de la Iglesia y es doctor de la Iglesia, y no es ni nada más ni nada menos que San Juan Damasceno. Y Juan Damasceno se dice Damasceno porque nació en Damasco, capital de Siria. No sé si les suena un poquito esa palabra, esa ciudad, Damasco. Ahí fue donde se dirigía también San Pablo, y ahí fue pues sorprendido por el Señor, y fue su conversión, como esa luz arrebatadora le tiró del caballo. Pues de ahí era Juan Damasceno, de Damasco, en Siria, y nació en el seno pues de una influyente familia de árabes cristianos, sí, porque hay que entender que la mayoría de África, la mayoría de Asia,
Eurasia se llama así porque en verdad es un continente, Europa y Asia, pues era cristiano. Después vino pues la herejía musulmana y lo que hizo fue arrasar con todo el cristianismo a través del cuchillo y de la sangre. Entonces era pues tierra de grandes santos, de grandes mártires. Todavía pues hay cristianos que ahora son minoría y que viven pues un martirio diario, cotidiano, viviendo en fidelidad su fe al Evangelio. Pues de allí era Juan Damasceno, árabe. Yo aquí estoy en Honduras y aquí hay muchos palestinos y la mayoría de los palestinos que están acá en Honduras son católicos. Así que hemos escuchado pues esta guerra entre Palestina e Israel y los que sufren casi siempre son los cristianos porque son odiados tanto por judíos como por musulmanes. Entonces son incomprendidos por unos y por otros. Están como en el medio, como en tierra de nadie. Y tenemos que orar por ellos mucho. Pues hablando de Juan Damasceno, siendo aún joven, pues heredó de su padre, que era de alto honor, tenía bastante dinero, la responsabilidad de la gestión económica del califato en el cual trabajaba. El hecho de haber estudiado filosofía y teología en Constantinopla, la actual Estambul, pues también iba a ser decisivo en la vida de Juan Damasceno para dejar esa vida que no le llenaba por completo y sobre todo pues retirarse a la vida de oración, a la vida monástica. Y es que Juan Damasceno eligió la vida ascética, la vida de sacrificio, la vida pues de separación del mundo. Estamos hablando del año 700, es decir, hace ya más de 1300 años. Y Juan Damasceno pues elige esta vida porque desea vivir el Evangelio de una manera radical. Y así pues antes de entrar en el monasterio de San Sabas, que está en medio de Jerusalén y Belén, Juan Damasceno pues lo que hizo fue lo que han hecho tantos santos, despojarse de todo su riqueza, todo lo que le rodeaba, todo lo que había ido acumulando y que podía ser tentación a la hora de seguir a Cristo en pobreza y obediencia, y todo lo distribuyó entre los pobres. Y eso lo que le dio es una gran libertad. Y así pues pudo peregrinar a pie pues por toda Palestina, por toda Tierra Santa. Y se hizo monje incluso junto a su hermano. Luego Juan Damasceno fue ordenado presbítero, sacerdote y llegó incluso a ocupar el puesto de predicador titular de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, nada menos. Allí pasó pues casi toda su vida orando, meditando la Sagrada Escritura y realizando muchas obras de misericordia. Su amor a Cristo fue pues como la savia de los árboles que contribuye a hacer crecer el árbol. Eso hizo crecer su fe y de las comunidades cristianas de las cuales él tenía encomendadas. También con sus escritos, con sus obras, con sus himnos, pues enriqueció muchísimo la liturgia de la Iglesia, sobre todo en Oriente. Se le ha denominado a Juan Damasceno el teólogo de la imagen, y es que vivió en una época complicada de la Iglesia, una época iconoclasta. Y vamos a entender un poquito qué significa esto de iconoclasta, que seguramente nos suena un poquito. Y es que en la época que vivió Juan Damasceno, la veneración de las imágenes sagradas pues no estaba muy extendida entre los cristianos. Sobre todo pues estaba extendida pues una tradición, un pensamiento, sobre todo tomado de la tradición hebrea del Antiguo Testamento, pues que decía que no se hará escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en la tierra ni abajo. Entonces pues era algo pues complicado de entender pues para la gente, sobre todo también para el emperador de entonces, el emperador bizantino León Isauro, pues había desatado pues una guerra implacable contra el culto de las imágenes, incluso a matar, encarcelar a aquellos que tuvieran pues una imagen escondida en su casa,
como si fuera pues un gran pecado, como si fueran pues algo muy, muy grave, muy grave. Entonces, pues Juan Damasceno va a tener el encargo del Papa Gregorio III, y entonces pues casi toda su vida a partir de ese momento pues la va a dedicar a defender a ultranza las propias imágenes, pues con diversas iniciativas, sobre todo pues para contrarrestar la mentalidad iconoclasta que se había instalado en ese momento. Su principal recurso pues fue una correcta interpretación teológica de la Sagrada Escritura. Su argumento principal se fundaba sobre todo en la fe cristiana, en la encarnación del Verbo de Dios. Es decir, si el Hijo de Dios se había manifestado como hombre y si de invisible que estaba en el cielo se había hecho visible de carne y hueso en Belén, entonces Jesús era esa imagen divina representada de lo que había en el cielo, del Dios invisible. Y él pues va a hacer entender con razones a la gente de su tiempo pues esta verdad. Incluso Benedicto XVI recordó pues que Juan Damasceno fue uno de los primeros en distinguir sobre todo el culto público del culto privado, que hay que diferenciar sobre todo entre la adoración y la veneración. Esto hay que llevar cuidado porque a veces los protestantes, los evangélicos, nos achacan infundadamente, claro está, a los católicos que adoramos las imágenes, que adoramos un trozo de madera, un trozo de piedra, un trozo de yeso, un trozo de pintura, un trozo de plástico. No, ni nada más ni nada menos. Solamente adoramos la Eucaristía, que es presencia real de Cristo. Solamente se adora a Dios. Y a los santos los veneramos porque vemos en ellos la imagen de Cristo, porque se han hecho uno con Cristo y son modelo para nosotros. Y cuando vemos una imagen de Jesús, una imagen de un santo, una imagen de la Santísima Virgen María, no adoramos ese trozo de material del cual está hecha, sino que esa imagen nos lleva a la verdadera presencia de María, del Santo, de Jesús. Yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta y que no entiende de estas cosas, sobre todo evangélicos, que es igual que cuando tienen una foto pues de un ser querido, del papá, de la mamá, del abuelo, al cual le tienen un aprecio grandísimo, lo quieren mucho, ha fallecido ya hace tiempo, y de vez en cuando tienen esa foto en la casa y cuando entran o salen la ven, la tocan o le dan un beso o le hacen alguna oración. No le están rezando a un trozo de pintura o de papel o de cartulina, sino que eso les lleva a trascender, les lleva al cielo, porque solamente nos dirigimos a Dios, solamente nos dirigimos a Dios, solamente a Él. Las demás imágenes solamente son una representación de la persona de verdad, la persona auténtica. Por eso es importante, fíjense, que San Juan Damasceno decía en sus escritos que lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no lo saben, y que lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son, decía Juan Damasceno, el catecismo de los que no saben leer. Qué hermoso es esto, y sobre todo en aquella época de los primeros siglos de la Iglesia, también en la Edad Media, cuando pues la gente no tenía acceso ni a la Biblia, ni a la palabra de Dios, ni a la imprenta. Entonces, la única manera que tenía la gente de aprender la vida de Jesús, de los santos, de la Sagrada Escritura, pues era viendo las imágenes. Qué hermosas catequesis vemos también en Semana Santa, cuando vamos pues por las procesiones de tantas ciudades de España y de todo el mundo. Por tanto, bellas catequesis que hay que cuidar, queridos hermanos, vamos a dejarles ahora con la canción La Fila de Hakuna y regresamos enseguida. La fila más importante de mi vida, unos minutos me separan del momento de encontrarme con mi amante cara a cara, con
carne. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada segundo se hace una eternidad. Si es para tenerte no importa esperar. Y es este hormigueo que no cesa hasta que te veo. Cada paso hacia adelante es un paso hacia el cielo. Y ligeramente elevado y con un amén contestado, por fin frente a un pan que se ha hecho humano. Y cuando el cuerpo de Cristo se une a mí, me transformo, me hago uno con quien más me ama. Es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles hablaran, contemplarían nuestra alma. Es el rey de los amores, quien nos alimenta y habla, a quien todo el cielo alaba. Aprieto mis costados para que sientas mis abrazos. Que Dios no está en el pan, que Dios es este pan, que yo misma lo he tocado con mis labios. Busca un hueco en mi corazón, limpia todo lo que hay en mi interior. Que esta boca que tú tocas solo sepa hablar el lenguaje del amor. Y ligeramente elevado y con un amén contestado, por fin frente a un pan que se ha hecho humano. Y cuando el cuerpo de Cristo se une a mí, me transformo, me hago uno con quien más me ama. Es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles hablaran, contemplarían nuestra alma. Es el rey de los amores, que nos alimenta y habla, a quien todo el cielo alaba. A quien todo el cielo alaba. Y ahora que estás conmigo, Señor, hazme saber que estás vivo en mí, que no eres un alimento más, que es tu cuerpo inmolado por mí. Ahora que estás conmigo, Señor, hazme saber que estás vivo en mí. Ahora ya soy parte de tu cuerpo, unido a mis hermanos en ti. Y cuando el cuerpo de Cristo se une a mí, me transformo, me hago uno con quien más me ama. Es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles hablaran, contemplarían nuestra alma. Es el rey de los amores, quien nos alimenta y habla, a quien todo el cielo alaba. 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 Bueno, queridos hermanos, regresamos con todos ustedes. Estamos hablando del santo de hoy, 4 de diciembre, San Juan Damasceno, que luchó contra la época iconoclasta. Estábamos hablando también que es considerado pues como el Santo Tomás de Oriente, sobre todo por su profunda cultura teológica y de otras disciplinas también profanas. Juan Damasceno, pues como les decía, fue apodado como el Santo Tomás de Oriente, y León XIII, el Papa León XIII, lo proclamó doctor de la Iglesia en el año 1890 por su contribución a la doctrina teológica y a la liturgia de la Iglesia oriental. Son famosos sobre todo sus discursos contra las
calumnias a las santas imágenes. Y sobre todo, pues también tiene grandes libros. Tiene un libro que es La fuente del conocimiento, en el que habla de la dialéctica contra las herejías, la exposición de la fe ortodoxa, habla de los dogmas, habla de grandes discursos apologéticos, teológicos, que no nos da tiempo a hablar en este programa porque es muy acotado y muy cortito. Entonces es una invitación también a cada uno de ustedes, queridos oyentes, a que se metan en la gran sabiduría de los santos padres, en especial en el que hoy celebramos, San Juan Damasceno. Busquen, lean, se formen. Y me gustaría terminar el programa pues hablando de un milagro, de una leyenda que se le asocia a Juan Damasceno, que es el milagro de la mano. Según cuenta la leyenda oriental, que es bastante extendida, se narra que San Juan fue el protagonista de un milagro recibido de la Santísima Virgen María, nada menos. Mientras residía en la corte, en un momento dado, pues Juan Damasceno fue acusado de traición y como sentencia le cortaron la mano derecha. Entonces, dicen, Juan rezó intensamente a la Virgen María, representada en un icono. La Virgen escuchó sus plegarias y le reimplantó milagrosamente la misma mano. Y como agradecimiento desde entonces a María, el Damasceno mandó hacer una mano de plata y la añadió al icono, dando lugar a ese culto extendido tanto en Oriente de la Virgen Tricherusa, es decir, la Virgen de las tres manos. Y el objetivo pues de esta leyenda edificante pues no era otro que el de hacer crecer la confianza, la veneración y el amor de los creyentes por la Madre de Cristo, representada sobre todo en los iconos orientales que son preciosos. Me gustaría terminar este programa pues con una oración que hizo San Juan Damasceno a la Santísima Virgen María, que dice así: Te saludo, oh María, esperanza de los cristianos. Acepta la súplica de un pecador que te ama tiernamente, que te ama entrañablemente, te honra y pone en ti toda esperanza de salvación. Gracias a ti tengo vida, me conduces de nuevo a la gracia de tu Hijo, y eres la prenda segura de mi salvación. Te suplico que me liberes de la carga de mis pecados. Destruye la oscuridad de mi mente, destierra las ataduras terrenales de mi corazón, reprime las tentaciones de mis enemigos y guía mi vida para que pueda alcanzar por tu medio y bajo tu guía la felicidad eterna del paraíso. Amén. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Les saluda el Padre Antonio Carpena desde Honduras. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, bendecido por el Señor. Nos vemos el próximo año, el primer jueves, que creo que es el 1 de enero, primer día del año. Le dejo las redes sociales de este servidor, que es Twitter e Instagram, @FaderCarpena, y YouTube y Facebook, Padre Antonio Carpena López. Les dejamos con la canción de Hakuna, Trueno, que en medio de nuestros truenos, de nuestras tempestades, aparece el Señor como un rayo de esperanza. Dios les bendiga. He visto una luz que ha cegado el cielo. Me he visto morir atada a este suelo y he vuelto a nacer con tu dulce sueño, solo para morir, por seguir viviendo. Y en tu costado late un recuerdo que se abrigó con el frío invierno. Y si hoy un trueno en la noche tras de mí,
hacia ti, tranquila y quieta, hoy me dejo vivir. Tranquila y quieta por ti. Me tienes aquí antes que hubiera tiempo, y aquí seguiré muriendo por tus huesos y deseando que escuches lo mucho que te quiero. Y si me dejas verás lo que solo yo puedo. En mi costado mueren tus miedos, y en ese frío arde este fuego. Y soy un trueno en la noche detrás de ti. Te empuja el eco y te arrastra hacia mí. Tranquila y quieta, hoy te dejas vivir. Tranquila y quieta por mí. Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.